Ya hemos hablado del proceso de ir del ADN, ¿verdad? Comenzando con ADN para ir creando RNA mensajero, ¿verdad? Para ir creando RNA mensajero. Y hemos llamado a este proceso como transcripción, ¿verdad? Y esto ocurre justamente en el núcleo de la célula. Todo esto ocurre en el núcleo de la célula y luego este RNA mensajero, digamos, hace su camino hacia afuera del núcleo, ¿verdad? Y se une a un ribosoma, ¿verdad? Entonces, una vez que se ha unido a un ribosoma, ¿verdad? Entonces se traduce en una proteína. Muy bien, entonces este RNA mensajero se traduce en una proteína y entonces podríamos decir que todo este procedimiento, todo este proceso más bien, se lleva a cabo en el ribosoma, en un ribosoma. Muy bien. Y con este, digamos, panorama muy amplio, ¿verdad? Ahora vamos a pensar un poquito en más cómo es que esto ocurre, ¿verdad? O cómo es la estructura de todas las cosas en donde todo este procedimiento ocurre. Muy bien, así que, digamos, vamos a dibujar el núcleo. Muy bien, vamos a empezar, digamos, pintando el núcleo. Y digamos, en vez de dibujar el núcleo como una sola línea, voy a hacer dos líneas, ¿verdad? Vamos a dibujar estas dos líneas. Ok, entonces ahí teníamos la primera y ahora vamos a pintar la segunda línea, ¿verdad? Y estamos pintando dos líneas porque de hecho es una membrana formada por dos capas bilipídicas, ¿verdad? Así que la primera sería esta capa que tenemos aquí y tenemos otra capa bilipídica. Muy bien. Y por supuesto no estoy dibujándolo todo en una escala adecuada, simplemente lo estoy dibujando de esta forma para que puedas tener una mejor noción de cómo son las cosas. Muy bien. Digamos, si nos acercáramos mucho a, digamos, si hiciéramos un acercamiento en cada una de estas líneas, ¿verdad? Vamos a hacer un cuadrito en donde podamos ver el acercamiento a cada una de estas líneas. En realidad lo que veríamos es una capa bilipídica, ¿verdad? Aquí tendríamos una capa bilipídica. Ahí tenemos esto, ¿verdad? Por supuesto, los círculos, ¿verdad? Serían como nuestra terminación hidrofílica, mientras que las líneas serían las terminaciones hidrofóbicas, ¿verdad? Y esta sería nuestra capa bilipídica. Así que cada una de estas líneas que he dibujado es una capa bilipídica. Y bien, ya tenemos toda esta transcripción, digamos, andando, ¿verdad? Tenemos el ADN, vamos a poner ADN, digamos que aquí tenemos todo el ADN que está completamente, digamos, hecho un revoltijo, ¿verdad? En forma de cromatina dentro del núcleo. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hace, digamos, el ADN para, digamos, hacerse de su camino hacia afuera de esta capa bilipídica, ¿verdad? Y la forma en la que lo hace es a través de los poros nucleares, ¿verdad? Así que un poro nuclear esencialmente es un túnel. Vamos a dibujar, digamos, este túnel. Entonces, esto sería esencialmente, digamos, un poro nuclear. Y de hecho hay miles de este tipo de túneles, ¿verdad? Hay miles de este tipo de túneles en la membrana nuclear, ¿verdad? De hecho, el túnel está hecho de un montón de proteínas, justamente que hemos puesto aquí en amarillo, ¿verdad? Digamos, puedes pensar que esta es como una sección transversal, ¿verdad? De lo que es la membrana, ¿verdad? Pero bueno, podrías imaginarte muy bien, digamos, si lo ves en tres dimensiones, ¿verdad? Podrías imaginarte un túnel, ¿verdad? Y este túnel, por supuesto, está hecho de proteínas, ¿verdad? Y ahora bien, el RNA mensajero puede hacerse su camino a través de esta membrana, ¿verdad? Digamos, pintemos aquí el RNA mensajero, ¿verdad? Muy bien. Y entonces puede unirse eventualmente a un ribosoma que se encuentre libre. Vamos a pintar aquí un ribosoma que se encuentre libre y después puede, digamos, traducirse en una proteína. Muy bien, entonces podríamos pintar aquí ya la proteína
traducida, ¿verdad? Pero por supuesto esta no es, digamos, la imagen completa de qué es lo que ocurre, porque cuando traducimos, digamos, el RNA mensajero utilizando un ribosoma libre, esto es esencialmente para las proteínas que son utilizadas dentro de la célula. Así que vamos a dibujar, digamos, toda la célula completa por aquí. Okay, vamos a pintar su frontera. Okay, entonces más o menos se verá así. Muy bien, entonces todo esto que tenemos aquí es nuestra célula, ¿ok? Y esencialmente digamos, todo este fluido que se encuentra entre el núcleo y, digamos, con esta frontera es lo que conocemos como el citosol. Muy bien, este será el citosol. No deberías confundirte con el término también de citoplasma. Esencialmente el citosol es el fluido que se encuentra entre los organelos de la célula, ¿verdad? Y el citoplasma es todo aquello que está dentro de la célula y fuera del núcleo. Así que el citosol y los organelos, y digamos todo lo que tienen dentro de los organelos es el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma es todo lo que está dentro de la célula pero fuera del núcleo. Y el citosol simplemente es el fluido entre los organelos. Bueno, como sea, el ribosoma libre que habíamos pintado aquí, ¿verdad? La traducción que se llevó a cabo de esta proteína es buena para esas proteínas que son utilizadas dentro de la misma célula, ¿verdad? Estas proteínas pueden flotar, ¿verdad? A través del citosol y pueden ser utilizados en la forma que sea apropiada. Pero la pregunta podría ser, ¿cómo obtenemos proteínas hacia, digamos, el exterior de la célula? O incluso, por ejemplo, en la membrana celular. ¿Ok? Digamos en el interior de la membrana celular. De hecho, vamos a pensar a estas proteínas, digamos, como encajadas dentro de la membrana celular, ¿verdad? Nosotros sabemos que las células se comunican de muchísimas formas distintas, ¿verdad? Y que de hecho producen proteínas para otras células o pueden ser utilizadas en el torrente sanguíneo o, no sé, puede haber muchas posibilidades. Entonces es en este tipo de detalles en los que nos vamos a enfocar en este video. Muy bien, así que fijémonos primero en esta región que tenemos aquí. Okay, digamos que es esta región que está entre estas dos capas celulares. Por supuesto se le conoce como el espacio perinuclear, ¿verdad? Este es el espacio entre las dos membranas, así que vamos a etiquetar esto. Esta de aquí es la membrana interna, ¿verdad? La membrana nuclear interna, mientras que esta que tenemos aquí es la membrana nuclear externa. Y de hecho podríamos continuar esta membrana externa, más o menos, digamos, siguiendo como todos estos dobleces y digamos todas estas protuberancias, ¿verdad? Más o menos de esta forma. Ok, no sé, estoy tratando de hacer un muy buen dibujo de lo que quiero explicar. Y más o menos esta continuación de protuberancias y dobleces, ¿verdad? Se le considera como un organelo separado, ¿verdad? Y esto justamente que tenemos aquí es lo que conocemos como el retículo endoplasmático. Muy bien, este es el retículo endoplasmático. Endoplasmático, que yo siempre he creído que sería un nombre ideal para crear una banda quizás de rock. Pero bueno, el retículo endoplasmático es, digamos, la clave para empezar a producir y que después podamos empaquetar, digamos, las proteínas que ya sea que se encajan en la membrana celular o son utilizadas en el exterior de la célula. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, el retículo endoplasmático tiene esencialmente dos regiones, ¿ok? Vamos a distinguir dos regiones del retículo endoplasmático. Tiene, por supuesto, el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Y este tiene un montón de ribosomas, así que vamos a poner estos ribosomas por aquí. Okay, vamos a poner varios ribosomas que corresponden, digamos, a la zona del retículo endoplasmático rugoso. Okay. Estos ribosomas, digamos, están unidos a la membrana del retículo endoplasmático y, digamos, esta región en donde tenemos estos ribosomas es lo que conocemos como el retículo endoplasmático. De hecho, vamos a abreviarlo así, solo como el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, así que vamos simplemente a llamarle RE rugoso, ¿ok? Entonces,
Aquí tenemos esa región y por supuesto vamos a tener otra región que conocemos como el retículo endoplasmático liso. Muy bien, y digamos el papel que juega en la síntesis de proteínas, digamos, o al menos es el papel que tiene para hacer que las proteínas comiencen a estar listas para estar fuera de la célula, ¿verdad? Es, por ejemplo, si nosotros aquí teníamos nuestro RNA mensajero, ¿verdad? Que teníamos con color verde. Entonces, una vez que encuentra, digamos, a un ribosoma libre, entonces este ribosoma después puede moverse hacia el retículo endoplasmático durante la traducción, ¿verdad? Y entonces a medida que la proteína está siendo traducida, ¿verdad? De hecho, puede ser que no sea traducida dentro del citosol, sino que va a ser traducida en el, digamos, del otro lado del retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? O podríamos decir en el interior de él, ¿verdad? En el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Así que vamos a hacer un dibujito de esto, ¿verdad? Aquí teníamos nuestras proteínas, ¿verdad? O más bien, perdón, no era la proteína, sino el RNA mensajero, que después se tradujo en proteínas y quedan, digamos, en el interior del retículo endoplasmático, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más grande. ¿Okay? Digamos que aquí tenemos nuestra membrana del retículo endoplasmático. ¿Okay? Ahí tenemos nuestra membrana y digamos que tenemos aquí unido nuestro ribosoma, ¿verdad? Ahí está nuestro ribosoma. Vamos a pensar que aquí tenemos nuestro RNA mensajero, ¿verdad? Que de hecho va en esta dirección. Y por supuesto esta, digamos, membrana es solo una capa bilipídica que tenemos, ¿verdad? De hecho lo que veríamos es algo así. Veríamos algo así. Esta es una capa bilipídica, ¿verdad? Exactamente como la hemos estado pintando en otras ocasiones, ¿verdad? Aquí tenemos, de hecho, esta es una continuación de la membrana nuclear exterior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestra continuación, ¿verdad? Y digamos, hasta en algún momento, ¿verdad? En el proceso de la traducción, la proteína puede ser escupida hacia adentro, digamos, puede ser escupida hacia el interior del retículo endoplasmático, ¿verdad? Entonces aquí estará siendo, digamos, liberada esta proteína en el interior, ¿verdad? Digamos, en el lumen del retículo endoplasmático. Y si aquí está el interior, quiere decir que acá nos encontramos en el exterior, ¿verdad? Este sería el exterior, digamos, en el citosol, ¿verdad? Podríamos decir que es el exterior en el citosol. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, en algún momento puede, digamos, brotar hacia afuera, ¿verdad? Así que digamos que, digamos, retomemos acá, ¿verdad? Aquí teníamos nuestra proteína liberada en el interior, digamos, del retículo endoplasmático, ¿verdad? Y entonces este eventualmente puede brotar hacia afuera, ¿verdad? Y de hecho lo hace, por ejemplo, en el retículo endoplasmático liso, que por cierto tiene varias funciones y no vamos a entrar en mucho detalle de cómo es que esto está involucrado en el proceso, pero digamos en cierto punto puede brotar hacia afuera. Así que vamos a dibujar esto un poco más grande, ¿ok? Digamos, tenemos aquí un acercamiento del retículo endoplasmático, ¿verdad? Y digamos que tiene como una protuberancia en donde, digamos, ahí se encuentra nuestra proteína, ¿verdad? Esto puede verse después para un tiempo posterior, digamos, de esta forma. Vamos a usar el mismo color. Digamos, se ve como de esta forma, ¿verdad? Y aquí se encuentra de nuevo nuestra proteína, ¿ok? Y finalmente se verá más o menos algo así, ¿verdad? Más o menos algo así, con ya esta, digamos, protuberancia completamente separada del retículo endoplasmático. Y de hecho, cuando tenemos, digamos, una proteína o cualquier otro tipo de cosa que está siendo transportada a través de una célula con una pequeña, digamos, mini membrana, entonces a eso le conocemos como una vesícula. Entonces, esto que hemos pintado aquí es una vesícula. Entonces, déjenme dibujar algunas vesículas en nuestro dibujo original, ¿verdad? Aquí tendríamos, digamos, una vesícula, quizás otra vesícula. Estas tienen,
digamos, proteína dentro. Estas vesículas pueden dirigirse a lo que conocemos como el aparato de Golgi y que voy a dibujar, digamos, con azul. Entonces este será nuestro aparato de Golgi. Okay, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por hacer un dibujo que sea al menos entendible. Okay, entonces este de aquí es nuestro aparato de Golgi. Okay, este es el aparato de Golgi y a veces se le conoce también como los cuerpos de Golgi o el complejo de Golgi, pero vamos a llamarle aquí solo aparato de Golgi. Y esencialmente lo que ocurre aquí es el proceso inverso, ¿verdad? Digamos, estas vesículas pueden unirse al aparato de Golgi. Vamos a poner una vesícula aquí unida, ¿verdad? Con su proteína, digamos, que tiene contenida. Y una vez que están dentro del aparato de Golgi, esencialmente inician un proceso de maduración, ¿verdad? Digamos, para que estén listas para ser transportadas hacia el exterior de la célula o para ser encajadas en la membrana celular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en el aparato de Golgi y una vez que ya han terminado ese proceso de maduración, muy bien, digamos, ya tenemos una proteína completamente bien manufacturada para lo que tenga que realizar, ya sea en la membrana, porque puede ser que se pegue en la membrana, ¿verdad? Déjenme hacerlo con el mismo color. Ok, entonces digamos, esta proteína puede pegarse a la membrana celular y ahora eso puede ser transportado, digamos, ya sea hacia el exterior o puede ser encajada dentro de la misma membrana.